la enseñanza, con la predicación, y es una acción pública. Es decir, a lo que voy con esto es que tenemos que diferenciar muy bien entre lectura devocional, que tiene que ver con nuestra espiritualidad y nuestra comunión con Dios, y la lectura profesional, que tiene que ver con la enseñanza, el pastorado, la iglesia, hasta la escuela dominical sería ideal que también estuviera regida por este tipo de lectura de la Biblia y no por un tipo de lectura devocional. Porque cuando alguien está enseñando, que también el pastor enseña desde el púlpito, necesita absolutamente tener la preparación adecuada como para llevar adelante ese doctorado de la mejor manera posible y no enseñar errores desde el púlpito, como enseñan tan a menudo. Si Dios hace un llamado a lo que sea, al pastorado, al diaconado, a la enseñanza, a la teología, a las misiones, a lo que sea, ese llamado tiene que estar acompañado de nuestra con una preparación adecuada. Es decir, no hay absolutamente ninguna excusa para decir no puedo pararme porque las semillas son muy caras o porque vivo lejos o lo que sea. No hay excusa. Profesora, perdón que Sí, la interrumpa un poquitito. Me dicen, yo la estoy sí. escuchando bien, pero me dicen algunas personas que se está escuchando un poco entrecortado. Ay, Entonces, ¿qué es esto? no sé, yo lo que voy a pedirles, después para la foto prendemos las cámaras si quieren, pero pedirles que apaguen sus Ajá. cámaras tal vez porque a lo mejor eso consume bando de ancha de la profesora. Eh, Puede ser, sí. entonces, apaguen sus cámaras, por favor, todos, yo también voy a apagar Ujú. la mía. Y, pastora, continuamos. Si pueden apagar sus cámaras sería genial. Ahí va. Ya, Yo profesora, supongo que lo que dije ahora se entendió, no se entendió, si nos puede hacer un resumen cortito, yo porque es entendí, muy pero importante hacer esa diferencia entre lo devocional y lo profesional. Para servir a Dios tenemos que necesariamente prepararnos profesionalmente para hacerlo, porque el llamado de Dios es una cosa totalmente sagrada, no es una cosa como para tomarse a la liviana, es una cosa sagrada y tenemos que responder a ese llamado de Dios con la mejor preparación que podamos conseguir. Y no hay excusa, y les digo que no hay excusas, porque cuando uno se dispone a servir a Dios y a preparar para el misterio, Dios abre todas las puertas que son necesarias. Si no hay dinero, Dios consigue casa. Si no hay lugar donde estudiar, consigue cursos por extensión o trabajos distintos que permitan a la persona estar donde está el seminario. Es decir, no hay excusas. La persona que es llamada por Dios a cualquier misterio de servicio a Dios tiene que prepararse adecuadamente, y eso implica ir a un buen seminario y estudiar varios años. No es cosa que uno se lo puede tomar livianamente. El llamado de Dios es sagrado y tiene que ser hecho así. Y la persona que se para en un púlpito tiene que estar muy bien preparada para enseñar la verdad desde ese púlpito y no enseñar cuentos de viejas o cosas tras la tradición de la denominación o cuestiones devocionales que tienen su lugar en la devoción personal. Pero lo que es público tiene que estar mediado por una excelente preparación. Y ahí vamos al tema de cómo leemos la Biblia. En general se pensaba tradicionalmente que la hermenéutica era interpretación de la Biblia. Desde 1969 ya no se piensa así, porque el filósofo Paul Ricoeur que después les doy eso anotado en algún o- momento que tú se los puedas pasar, que no. ya, profesora, me dicen, mejoró un poco bastante la comunicación, pero me dicen ahora si es que usted Pero puede no, apagar, si usted puede apagar su cámara.
para que a usted le mejore la señal o para que le consuma menos. Yo apago la cámara y te veo a ti. No, O me veo a mí, ¿cómo es que? A no, ver, déjame ver. apague su cámara nomás, profesora. Solo la cámara. Tener video. Detener video, exacto. ¿Esto que dice detener video? Sí, Ah, ahí está, estamos. Acá. ya A ver ahora cómo se escucha. se escucha bastante mejor, ¿Mejoró creo yo. bastante o no mejoró mucho? Muchísimo. Ya, Ah, profesora. bueno, entonces era mía la... Qué lío. Continúe Era nomás, mío el profesora. problema. Tal vez porque estoy usando un celular y no una computadora. Suele ser, pero ahora Puede ser eso. se escucha mucho No he mejor. tenido problemas hasta ahora, he usado en todos los Zoom que he hecho y los Meet y todo eso, he usado siempre celular y no he tenido problema, pero bueno, puede ser que ahora sí. No se Decía preocupe. que la hermenéutica, desde Ricoeur en el año 1969, ya no se entiende como todo el proceso de interpretación, sino solamente como la apropiación del mensaje de la Biblia a la vida actual, al presente, a nuestros problemas de hoy. Lo anterior, lo que se hacía anteriormente es exégesis y no hermenéutica. Ahora se diferencia muy claramente entre exégesis y hermenéutica. Exégesis es estudiar cómo se produjo el texto, qué significaba para el autor y los primeros destinatarios, que ellos lo entendían muy claramente porque era de su época y nosotros realmente estamos en otra época y no necesariamente tenemos que entenderlo. La exégesis, según Rick, también estudia el detrás del texto, o sea, cómo se produjo ese texto, cómo se escribió, qué quería decir en su época, a qué tradiciones se refería, a qué contexto histórico se refería, y eso es lo que estudia la exégesis, que es un método científico, porque tiene, ay, están los perros acá, que tiene es un método científico que aplica los métodos exegéticos uno por uno hasta encontrar lo que uno está buscando con cada uno de esos métodos. Están los métodos histórico-críticos, se usa también la historia, la sociología, la antropología, métodos sincrónicos como la semiótica, la narratología y todo eso, para tratar de entender qué es lo que dice realmente el texto y cuál es el mensaje que está transmitiendo. Y necesariamente hay que hacer exégesis con los idiomas originales, porque si no, no se consigue realmente entender qué es lo que el texto dice, porque las traducciones son muy traidoras. Es tremendo lo que se hace con traducciones, en todas las traducciones o casi todas. Se traduce lo que a los traductores les parece, lo que a la denominación que paga la traducción le parece, lo que a la iglesia que está detrás o los comités de traducción presionan a las editoriales para que determinadas cosas se traduzcan como a ellos les conviene y según sus doctrinas. Es decir, hay que usar los idiomas originales. Hebreo para el Antiguo Testamento, un poco de arameo, pero es muy poco lo que está escrito en arameo, así que se pueden arreglar con hebreo. Y griego, koiné, para el Nuevo Testamento. Es necesario estudiar como parte de la preparación esos idiomas también, por lo menos como para manejarlos escuetamente para que podamos hacer una traducción real y no lo que aparecen en las traducciones que tenemos por ahí. La exégesis tiene que ser la más objetiva posible, es decir, el exégeta se pone a investigar y aplicar esos métodos histórico-críticos como un arqueólogo que excava para ver qué encuentra o un detective que busca pistas para ver qué encuentra.
Es decir, no podemos ir con preconceptos. La exégesis se aplica de la forma más desapasionada posible, a ver qué aparece, a ver qué hay en el texto. Luego que hemos encontrado cuál es el mensaje del texto, ahí vamos a la parte hermenéutica, que significa apropiarnos de ese mensaje para el día de hoy, aplicarlo a problemas del día de hoy. Problemas personales, problemas de iglesia, problemas políticos, lo que sea, pero del presente. Esa es la parte realmente hermenéutica. Estudia en lo que llamaba el delante del texto, la exégesis, el detrás del texto, a ver cómo fue producido y qué es lo que quería decir, y la hermenéutica, el delante, es decir, interpretar desde nosotros hacia adelante para ver qué dice ese texto para nosotros hoy. Y ahí se arma lo que se conoce como círculo hermenéutico, que nosotros salimos del texto con preguntas para nuestra actualidad y luego volvemos al texto como, el texto nos hablaba de eso para hoy. Lo anterior lo descubrimos con la exégesis, el mensaje del texto lo descubrimos con la exégesis. Con la hermenéutica lo que hacemos es aplicar ese texto para el día de hoy. En todo ese proceso se necesita el aplicar la sospecha. ¿Por qué? Diríamos, porque hay ideologías, prejuicios, cuestiones culturales, intereses, no solamente en quien analiza, sino en los escritores bíblicos también está eso. Entonces hay que utilizar la sospecha en todo el proceso, y eso nos lleva a la famosa hermenéutica de la sospecha. No sé si hasta acá se entendió bien, porque yo como no te estoy ni siquiera viendo, que no sé qué pasa. ¿Se entendió bien? Sora, sí, se entendió Gracias, Mario Ortiz. Gracias. porque además está muy relacionado con lo que estamos Sí. viendo en la primera clase, así que continúe nomás. Ay, yo ahora, en la que no digo eso soy yo. ¿Hola? Diga que continúe nada más porque se está entendiendo clarito. Bueno, está, porque ahora entonces es la que me sale cortada. Pero la mía se siente sin problema. Sí, sí, no, sí, estábamos bien, súper bien. Está, bueno, bárbaro. La hermenéutica de la sospecha también es una cosa creada por Ricoeur en 1965, unos 4 años antes de diferenciar hermenéutica de exégesis, y la finalidad es tomar conciencia y no dejarnos engañar, ni por, ni por los medios, ni por algo externo a nosotros, y tampoco engañarnos a nosotros mismos, es decir, sospechar incluso de nuestros propios presupuestos. Hay que sospechar de la falsa objetividad de determinadas cosas, tanto de los textos bíblicos como especialmente de las interpretaciones de esos textos. Hay que desconfiar y sospechar de las teologías dominantes, de las ideologías dominantes, tanto en nuestra época como en aquella época, y hay que sospechar sobre todo, para nosotros que estamos en América Latina, tenemos que tener en cuenta el tema del colonialismo. Es decir, el colonialismo viene del norte, es una cuestión que lo han utilizado siempre los grupos de poder, tanto político como religioso como económico, y el patriarcado lo ha utilizado, el colonialismo, para universalizar valores y para perpetuar la dominación. Y esa es los estudios postcoloniales, como se le llaman, son justamente una cosa que ha surgido en los últimos años como para tratar de desarmar esas lecturas colonizantes que tratan a todo el mundo como si fuera europeo o norteamericano, cuando nosotros somos latinoamericanos y no europeos ni norteamericanos. Y
estas cosas que siempre se unen tratan de mantener el poder de los grupos dominantes. Es decir, eso lo tenemos que tener muy cuidado, porque tomemos el ejemplo, por ejemplo, la cuestión, el patriarcado que está detrás tanto de textos como de interpretaciones, muchísimo más todavía. Tenemos que la vida, los valores, las mujeres están definidos siempre por varones poderosos, tampoco por varones pobres, sino por varones poderosos. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nos hace imaginar que la Biblia dice que en realidad no dice, porque lo estamos leyendo a través de esa teología colonial que ha moldeado nuestro sentido común como si fuera verdad divina, y no, son interpretaciones que han venido del norte y que nosotros tenemos que sospechar, porque nosotros no vivimos en el norte, vivimos en el sur, así que tenemos que sospechar de todo eso. El tema de la sospecha como método lo elaboró Ricoeur en los años 60, pero viene anteriormente de eso Heidegger, filósofo alemán, que acuñó el concepto de precomprensión. La precomprensión está formada por todo lo que nosotros traemos como bagaje cultural y de experiencias de aprendizaje. Está formado por nuestras experiencias, nuestra crianza, nuestros estudios, con quienes nos hemos relacionado, es decir, nos forma como una manera de ver el mundo que es propiamente nuestra. Esa es nuestra precomprensión. Y no podemos liberar totalmente de eso porque es parte de nosotros, es parte de nuestra mentalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla al descubierto. Yo leo desde acá, desde este punto de vista. En mi caso, como uruguaya, rioplatense, que vive en una ciudad grande como Buenos Aires, feminista, mujer, y que he leído muchas cosas y he podido estudiar, y no va a ser lo mismo que la precomprensión que tiene una persona sencilla que no ha podido estudiar, que vive en un lugar campesino o algo del estilo. Su precomprensión va a ser diferente, ni menos ni más, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, cada persona va a interpretar el mundo, va a interpretar las cosas que suceden, va a interpretar la política y la economía y la religión de acuerdo a su precomprensión. Eso hace que no pueda haber una objetividad total. Incluso cuando nosotros decimos que los exégetas decimos que la exégesis es objetiva en la medida que uno hace el esfuerzo de abrir la mente y dejar que el texto hable. Pero aún ahí tenemos que estar siempre vigilándonos a nosotros mismos para no caer en esa lectura desde nuestra precomprensión, desde nuestra cosmovisión, la visión de cómo es el mundo, sino dejar que el texto hable. Ahora en la parte hermenéutica justamente la vamos a hacer a través de esta precomprensión, porque el texto nos tiene que hablar a nosotros, le tiene que hablar a nuestra realidad. Entonces ahí sí la parte de la precomprensión va a reinar perfectamente, porque es necesario para poder apropiarnos de ese mensaje del texto, justamente. Derrida, que es un filósofo francés hace unos 20 o 30 años, acuñó un concepto que está muy de moda, que se llama deconstrucción, o sea, deconstruir. Eso lo deben haber escuchado cientos de veces, y lo basa en un concepto de Heidegger que era de destrucción. Heidegger hablaba de destrucción, que era de romper con las cosas anteriores antes de lograr una nueva fundación. Es decir, lo que nosotros conocemos como desaprender. O sea, para aprender hay que desaprender lo que habíamos aprendido que eran errores. Nuestros errores anteriores, o lo que nos habían enseñado que eran, hay que desaprenderlo para que nuestra
mentalidad pueda absorber esas nuevas formaciones, que es una fundación nueva, y es moverse hacia adelante, es dejar los errores atrás. A eso se refería Heidegger con destrucción. Derrida lo toma y habla de deconstrucción, para no hablar con los mismos términos, y porque además es un proceso mucho más cuidado, es tratar de descubrir en los conceptos que manejamos cuáles fueron los procesos históricos que llevaron a la construcción de esos conceptos. Porque los conceptos, por ejemplo, de la inerrancia, o los conceptos de la inspiración, no caen del cielo, se han ido construyendo a través de la historia, y eso tenemos que tratar de ver cuáles fueron esos procesos que llevaron a la creación de ese concepto, y ver lo circunstancial, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que los conceptos se formaran de esa manera, o las ideas, o las religiones, o tantas cosas. Todo eso, de ese proceso de deconstruir lo antiguo y ver qué es lo que pasa, si es cierto o no es cierto, cómo lo vemos a la luz de determinadas cosas que ahora voy a tratar enseguida, nos va a llevar a encontrarnos con que no hay verdades absolutas. Tiene que haber verdades absolutas, obviamente, pero le pertenecen a Dios. No son para los seres humanos. Para los seres humanos, justamente a causa de nuestra precomprensión, a causa de nuestra visión del mundo y de nuestra forma de asentarnos en la realidad, todo conocimiento y toda verdad va a ser necesariamente relativa. Las verdades absolutas le pertenecen a Dios. Y eso nos lleva a quién debe ser nuestra clave hermenéutica. Es decir, la clave para interpretar todas las cosas es Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es Dios encarnado. Es decir, Jesús es Dios venido a la tierra para mostrarnos cómo es Dios, qué es lo que quiere de nosotros, y para corregir cientos de errores que los judíos habían tenido al transcribir la revelación de Dios en lo que tenían en aquella época, que era de nuestro actual Antiguo Testamento. Así que Jesús tiene que ser nuestra clave hermenéutica. Las enseñanzas y los hechos de Jesús que encontramos en los evangelios son el filtro a través del cual tenemos que pasar todas las cosas para poder saber exactamente qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Porque si encontramos cosas que no concuerdan con las enseñanzas de Jesús, esas cosas no pueden venir de Dios, por la sencilla razón que Jesús es Dios encarnado. Es decir, lo que no concuerde con Jesús no puede venir de Dios. Así que podemos declarar perfectamente esas masacres enviadas y ordenadas supuestamente por Dios en el Antiguo Testamento, no vienen. Esas eran masacres que los judíos hacían, los israelitas en aquella época, hacían porque les parecía, y luego trataban de decir a Dios nos mandó a hacer esto. No es cierto, porque Jesús nos mostró cómo se actúa ante el enemigo, cómo Dios quiere que actuemos ante los conflictos y todo lo demás. Es decir, esas cosas no vienen de Dios. Porque además la única palabra de Dios verdadera es Jesucristo, según dice Juan 1:1. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Es decir, el Logos, palabra en griego, esa es la única palabra de Dios. Jesús es la única palabra de Dios. La Biblia es el testimonio humano de la revelación de Dios, que se dio en forma cúspide en Jesús, cuando Dios se encarna como ser humano, pero también se ha dado en muchos acontecimientos
en los que Dios se ha revelado a los seres humanos. Eso se conoce como historia de salvación. En el término técnico en teología es historia de salvaciones. Los acontecimientos en que a través de la historia Dios se ha revelado a los seres humanos para que supiéramos que Dios existe, que nos está cuidando, que está ayudándonos en todo lo que se puede, que si nos deja con el libre albedrío pecar si se nos antoja, pero luego nos llama al arrepentimiento, es decir, todo eso es historia de salvación. Y eso es lo que lo que la Biblia trata de explicar y de verter, pero son seres humanos los que la escribieron. Son seres humanos que trataron de entender qué había detrás de esos acontecimientos en los que Dios se les había revelado y lo escribieron como a ellos les pareció. Por eso, una de las cosas que Jesús vino a hacer fue a corregir errores. Lo vemos clarísimamente en el Sermón del Monte, Sermón del Llano, en el Evangelio de Lucas. Es un sermón que dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Te corrige cosas que se creían en el pueblo judío durante siglos y las corrige en un momento. Por eso Jesús tiene que ser la clave y el filtro a través del cual pasemos toda la revelación, es decir, toda la Biblia, pero también a través del cual pasemos las interpretaciones que se han hecho de la Biblia a través de los siglos y también pasemos nuestra visión del mundo, porque cuando vemos cosas que están sucediendo podemos decir, ¿qué diría Jesús con respecto a esto? Ahí estamos usando a Jesús como clave hermenéutica de la realidad, de nuestra realidad. Así que Jesús es la clave para todo. Lo que Dios encarnado vino a enseñarnos y vino a hacer y vino a mostrarnos es la clave a través de la cual pasar todas las cosas. Y eso nos lleva a que una cosa que yo creo que es básica, no se puede ser cristiano sin seguir a Cristo. Es decir, la persona que dice ser cristiana tiene que ser imitadora, al menos seguir si puede y hacer todo lo posible. No podemos establecer una moral objetiva, excepto, alguien hizo una pregunta ahí, excepto a través de Jesucristo. Todo lo que concuerde con las enseñanzas de Jesús, eso es nuestra guía para todas las cosas. Cuando nos encontramos ante una disyuntiva, especialmente si es una disyuntiva pesada y difícil de decidir, tenemos que preguntarnos ¿qué haría Jesús? Esa es la clave para saber qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como seguidores de Jesús. Porque el cristiano es quien sigue a Cristo y no cualquier otra cosa. Nos vamos a encontrar entonces con que las iglesias patriarcales no siguen a Cristo. Porque la iglesia desde el siglo IV, cuando Constantino institucionalizó el cristianismo como religión del Estado romano, vamos a encontrarnos que esa iglesia que se fundó en el siglo IV no se fundó de acuerdo a cómo era el movimiento de Jesús, que era un movimiento igualitario, horizontal, de gente que era toda igual. Jesús era como el jefe porque era el rabí, era el maestro, pero los 12 apóstoles eran perfectamente iguales entre sí. Los otros seguidores, los otros discípulos no eran menos que los 12 apóstoles, sino que los 12 apóstoles sencillamente eran como un prototipo, un tipo del nuevo Israel, como había sido el Israel antiguo fundado sobre 12 patriarcas, este nuevo Israel estaba fundado sobre 12 apóstoles varones. Por eso no vale ese argumento tramposo de la Iglesia Católica de decir que no puede haber mujeres sacerdotes porque Jesús eligió solo a 12 varones. Qué graciosos.
Eligió a 12 varones porque Israel antiguo estaba fundado sobre 12 patriarcas. El Israel nuevo, creado por Jesús, que luego más adelante sería la iglesia, tenía que estar fundado sobre 12 patriarcas también, por eso tenían que ser varones necesariamente. Pero a Jesús lo seguían varones y mujeres, como esas que lo servían de sus bienes, esas mujeres ricas, como María Magdalena, como Juana, mujer de Chuza, como Susana, eran mujeres ricas que los servían de sus bienes y los seguían junto con el resto de la comitiva, es decir, a Jesús no lo seguían solo los 12, iban haciendo ese ministerio itinerante los 12 y muchos otros varones y mujeres también, algunas de las cuales eran mujeres ricas que mantenían a toda esa comitiva con el dinero de sus familias. Es decir, Jesús nunca hizo acepción de personas, nunca le importó que las mujeres lo mantuvieran porque él consideraba que éramos todos iguales y que esas mujeres, si tenían los medios, podían perfectamente mantener a él y al resto de la comitiva con los bienes familiares sin que hubiera ningún problema. Sin embargo, la iglesia dejó totalmente, cuando se fundó la iglesia como tal, cuando el cristianismo empezó a ser institucional en el siglo IV, dejó de lado todo ese modelo igualitario y horizontal del movimiento de Jesús y se organizó con el modelo jerárquico del Imperio Romano, hasta el punto inconcebible realmente de que pontífice, sumo pontífice, pontifex, era uno de los títulos del emperador romano. Hasta en eso imitaron al Imperio Romano en todo, y entonces hicieron que cardenales, que obispos, que no sé qué, y todo un montón de jerarquías verticalistas totalmente que termina haciendo como una especie de triángulo que arriba del todo está el Papa, ya en aquellas épocas, no Iglesia Católica, ojo, Iglesia, era la única que había, así que no era la Iglesia Católica solo en el sentido de universal, católica en el sentido de universal. Por eso en el credo se dice, creo en Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica Romana, sino la Iglesia Universal, es decir, el cuerpo de Cristo, de todos los cristianos que en esa época estaban todos juntos y tenían un papa, dos papas, obispos, lo que fuera. Al principio eran solamente los obispos principales, tanto de Roma como de Constantinopla, que luego se van a dividir y ahí recién uno puede decir surge la Iglesia Católica propiamente. Anteriormente era la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo. Esa iglesia se organizó como si fuera un imperio, y en algunas iglesias hasta el día de hoy sigue siendo un imperio, lo cual no tiene nada que ver con lo que Jesús mostró, enseñó y vivió. Es totalmente otra cosa, es una institución jerárquica y dejan fuera a las personas sin poder, dejan fuera a los pobres y dejaron fuera a las mujeres. Al principio no era así, al principio hubo liderazgos femeninos, pero del siglo IV, justamente cuando se organizaron en adelante, las mujeres quedaron totalmente relegadas, como las más débiles de todos los laicos, y esa iglesia que tendría que haber sido sal para el mundo, se terminó en convertir en una fuerza retrógrada, que resiste los cambios, que resiste a los derechos humanos, que resiste el progreso, una especie de vagón de cola de la historia que cuando la sociedad secular logró algunos derechos y algunos logros para igualar un poco a los seres humanos, sino que no fuera todo tan jerárquico e injusto, justamente la iglesia es la última que se prende a esos movimientos, como si le costara entender que hay que cambiar algo, y le cuesta entender porque están enquistados en su poder, por eso le cuesta entender.
No sé si fui demasiado rápida en toda esta parte. Si tienen, antes de entrar al tema de teología feminista propiamente dicha, si tienen preguntas o algo o alguna cosa en este momento, vayan anotando, por favor, porque toda la primera parte es muy técnica y puede ser que no lo hayan entendido algunos términos o alguna cosa. Profesora, Bueno, profesora, ¿me escucha? buenísimo. Está. ¿Me Sí, escucha? ¿cómo estoy de tiempo? Decime. No, dele nomás, profe. Usted dele, el micrófono es suyo, está clarísimo. Yo, por mi parte, está muy clarísimo. Está. La gente está comentando que está bastante claro todo hasta el momento, así que, por favor, continúe, profesora. Yo trato de explicar los términos como precomprensión, por ejemplo, que es tan complicado, pero digamos, espero que si no quedó claro, que prenda la cámara, decís, wow, no sé, No, 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 la dejo no, así, lo no, dejo no, así, me sí, escuchan bien, sí. no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos entonces al tema de la teología feminista, porque vamos a hablar un poco de hermenéutica feminista. Hasta ahora hablamos de hermenéutica en general, de iglesia, de la clave hermenéutica que es Jesús, no se olviden, eso es muy importante, porque en muchos lados se usa cualquier cosa como clave hermenéutica. La clave hermenéutica tiene que ser Jesús, porque Jesús es Dios encarnado, así que no hay más nada que decir. Si la verdad absoluta le pertenece a Dios, el atisbo de verdad que nosotros pudimos tener fue a través de las enseñanzas de Jesús, y nada más, nada menos. Vamos a la parte de la teología feminista. La teología feminista es una teología contextual, como la teología negra de Estados Unidos, como las teologías africanas, que son varias, culturales en la mayor parte de África, en Sudáfrica, teología de la liberación, lo cual no es casualidad, porque en Sudáfrica hubo el apartheid, es decir, hubo una opresión terrible de la población africana en manos de los pocos blancos que dominaron Sudáfrica, es decir, lo que ellos vivieron hizo que su teología estuviera unida a la teología de la liberación latinoamericana y no a la teología cultural del resto de África. Pero eso son todas teologías contextuales, es decir, que responden a contextos o conflictivos o de opresión o de injusticias de todo tipo. La teología feminista es una teología contextual, porque responde al contexto de opresión que ha vivido las mujeres, desde por lo menos finales del Neolítico, cuando empezó la propiedad privada y se empezó a controlar la sexualidad de las mujeres para que quien heredara esa propiedad privada fuera el hijo auténtico del patriarca. Entonces ahí empieza el patriarcado. Y de ahí en más, las mujeres hemos vivido bajo opresión, opresiones varias, más o menos en algunos lugares del mundo, pero opresión en todas partes, hasta por lo mínimo el siglo XX, cuando recién en Occidente se empezó a abrir un poco la política hacia los derechos de las mujeres para darnos algunos derechos y no considerarnos eternas menores de edad que teníamos que estar bajo la tutela de algún varón como si fuéramos tontos. Es decir, ese contexto de opresión dio lugar a la teología feminista, que es una rama de la teología de la liberación, justamente. La teología de la liberación, surgida en los años 60 del siglo pasado, fue una teología contextual que apelaba a la problemática de opresión de los pueblos latinoamericanos en general. Surgió en Brasil y en Perú al mismo tiempo, luego se extendió hacia toda Latinoamérica, y parte de una rama de esa teología de la liberación es la teología feminista latinoamericana. Hubo otras teologías feministas de Europa que fueron tal vez por otros lados, pero incluso las teologías feministas de Europa o de
Estados Unidos, en las últimas décadas también tienen esa impronta de la teología de la liberación, de buscar la liberación de un colectivo, que es las mujeres en este caso, de cantidad de cosas muy opresivas y de lograr la equidad, de lograr la igualdad, pero no la igualdad absoluta que hace que las mujeres sigan estando debajo, porque, por ejemplo, en los sueldos. La brecha salarial es una realidad, la mujer ha tenido acceso al trabajo desde por lo menos los años 50 o un poco antes, pero hete aquí que se cobra prácticamente en todo el mundo y en todo el mundo occidental, lo cual es más grave, un 30, un 25% menos de lo que cobra el hombre por el mismo trabajo. Es decir, nos siguen oprimiendo. La brecha salarial muestra que la igualdad no está lograda, porque no basta con igualdad, sino con equidad, que es otra cosa. Equidad es levantar un poco más al que está abajo para que llegue a estar al mismo nivel que el que ya estaba arriba. Eso es equidad. Hay un dibujito muy lindo que si puedo lo publico en mi muro en estos días si lo encuentro, que muestra a unos niños mirando un partido de fútbol a través de tratando de mirar un partido de fútbol a través de un cerco. El más alto lo ve perfecto, el mediano lo ve agarrándose del cerco y el bajito no lo ve. Entonces, igualdad sería ponerles a todos el mismo tipo de cajón. Entonces el más alto lo vería 1000 veces mejor, el mediano lo vería muy bien y el bajito lo vería apenas, aprendiéndose del cerco. Equidad es ponerle a cada uno un cajón para que se suba arriba de un cajón de diferente altura para que todos estén al final a la misma altura. Eso es equidad. Y eso es lo que busca el movimiento feminista actual. Ya no tanto la igualdad como en los años 60, porque nos dimos cuenta que no alcanzaba con eso, sino la equidad. Es decir, que todos tengamos el acceso a los mismos derechos en igualdad de condiciones y sin favoritismo. Así que eso es la lucha del feminismo y de la teología feminista como su parte teológica. Las teologías contextuales, como la teología feminista, como la teología negra, como las teologías africanas, han sido acusadas de subjetivas, pero eso es también una forma de colonialismo, porque quienes acusan de que son teologías subjetivas, incluso de teologías contextuales o de subjetivo, que llaman desde el norte, porque desde el norte se creen que ellos no hacen teología contextual, porque ellos como son el estrato dominante, se creen que la teología de ellos es neutra. No, no es neutra, está regida y armada de acuerdo a su precomprensión de grupos poderosos que tienen el poder tanto político como económico. Es decir, no es cierto, eso es una forma de colonialismo justamente, y tenemos que rematar que no son teologías subjetivas, sino teologías contextuales, que responden a contextos tal como la teología alemana del siglo XIX respondía al contexto de la filosofía alemana del siglo XIX, porque siempre las teologías respondieron a contextos de las filosofías de su época, como las teologías de la neortodoxia, que respondía al contexto del existencialismo de los años 50 y los años 40. Es decir, siempre la teología y casi todas las disciplinas van a tomar de la filosofía los conceptos y las ideas predominantes de su época y construyen sobre eso. Por ejemplo, actualmente se les está haciendo una teología posmoderna, porque estamos en una época posmoderna, justamente. Y eso tiene sus ventajas, como veremos más adelante. Así que tenemos que la precomprensión, las cuestiones sociales de la época en que la Biblia fue escrita, de las varias épocas en que la Biblia fue escrita,
y las ideologías patriarcales hicieron que el papel de las mujeres en la Biblia estuviera totalmente opacado, ocultado, invisibilizado, hasta puntos bastante feos, ¿no? De decir, por ejemplo, la mujer que ungió a Jesús para su muerte, no la que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el Fariseo, sino la mujer que ungió a Jesús poco antes de la muerte, de su crucifixión, y Jesús dijo que ella le había hecho un favor porque lo había ungido para su muerte, como una unción profética nada menos, y que esa acción se recordaría en memoria de ella. Ni Marcos, que fue el primero que virtió esa historia, ni Mateo, ni Lucas, bueno, Lucas no la trae, pero ni Marcos ni Mateo dicen cómo se llama esa mujer. ¿Cómo se puede hacer un recordatorio en memoria de ellos si no conocemos el nombre? Tenemos que esperar al año 100 más o menos en el Evangelio de Juan. Juan nos aclara tantas cosas, y esta es una de las que aclara. En el capítulo 19 dice una listita de, nos presenta esa historia y nos dice que fue, me estoy equivocando con otro caso de invisibilización, nos presenta esa historia y nos dice que fue María de Betania, es decir, la hermana de Marta y de Lázaro fue la que ungió a Jesús para su muerte. Recién ahí, en el año 100, con el Evangelio de Juan, podemos saber y hacer recordación en memoria de ella, como Jesús quería con su propio nombre, María de Betania. Es decir, hay cosas que son muy típicas. Otro caso es ese con el cual me equivoqué, del relato de Maús que tenemos, que Jesús iba después de su resurrección con una pareja de Emaús dos personas que iban hacia su pueblo, y uno se llamaba Cleofas y el otro no sabemos cómo se llamaba. Jesús los acompaña, va a su casa, cuando parte el pan, ahí lo reconocen y vuelven enseguida a Jerusalén a contar que lo habían visto resucitado. Y hasta ahí uno se imagina dos hombres que hicieron todo ese periplo y luego volvieron a Jerusalén. Recién en Juan, otra vez en el capítulo 19, nos vamos a encontrar en la lista de mujeres que estaban mirando la crucifixión a María, la de Cleofás. Es decir, en el relato de Maús no eran Cleofás y otro varón, eran Cleofás y su esposa María. Vaya, ¿cómo nos ocultaron hasta eso? Es decir, es ahora dicen que sospecha porque no estudiaron el Evangelio de Juan. Muy buena sospecha. Es decir, eso es parte de la hermenéutica de la sospecha que tenemos que aplicar a todo, incluso a los textos bíblicos, porque las mujeres han sido ocultadas, porque las clases poco poderosas no han tenido el protagonismo que tienen otras clases que sí eran poderosas, que sí eran protagonistas en la sociedad, y terminaron siendo las protagonistas también de los textos bíblicos, y a los sin poder se los ocultó totalmente. Vamos después a ver esa última pregunta que salió. Es decir, los textos de la Biblia son patriarcales porque la Biblia fue escrita en un contexto patriarcal. Y en ese contexto el protagonismo de las mujeres es prácticamente nulo, no se las tomó como importantes, excepto en el caso de los textos de resurrección también. Porque durante la pasión y la resurrección de Jesús, las únicas que estuvieron todo el tiempo viendo cómo lo crucificaban, viendo dónde lo llevaban, viendo dónde lo sepultaban, guardando el sábado y yendo al otro día a ungir el cuerpo, el domingo, eran siempre las mujeres.
Los varones se escondieron en el aposento alto, las mujeres fueron las que estuvieron siempre ahí, al lado de Jesús durante toda su pasión y resurrección. Y por eso Jesús las premió con aparecerse primero a ellas. Y por eso ahí en ese relato las mujeres son realmente protagonistas. Otro momento en que son protagonistas es en los relatos del nacimiento, donde aparece María y aparece su prima Elizabeth, que son las protagonistas de esa parte. Son las dos instancias en que las mujeres son protagonistas reales de las historias bíblicas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a la profetisa Débora, que eso se ve que eran tradiciones como las de la resurrección, que no se podían acallar porque todo el mundo las conocía, y así que la historia de la profetisa Débora y de Jael, que fue la que mató al enemigo, al general enemigo, aparecen en el libro de Jueces, y luego aparecen algunas historias como la de Ruth o la de Esther, pero son contadas con los dedos de una mano y nos sobran. Y en el Nuevo Testamento tenemos otra vez el mismo caso, son contadas las historias en que las mujeres son protagonistas. ¿Por qué? Porque como no eran en un contexto patriarcal, las mujeres no eran importantes. Entonces, a menos que fuera algo muy extraordinario, como que Barak ganara una batalla gracias a que estaba con él la profetisa Débora y gracias a que Jael mató al general enemigo, y en el caso de la resurrección, a que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección, no aparecen. Las mujeres no son importantes, no aparecen. Se las oculta, como en el caso del nombre de María de Betania y todo por el estilo. Por eso tenemos que utilizar la sospecha en todo, y la hermenéutica feminista tiene en cuenta todos estos detalles y trata de visibilizar a las mujeres, de ver dónde están ocultas, de descubrir ese tipo de cosas, como que Juan nombra a esas mujeres que no las nombraron los otros 3 evangelios, y sospechar tanto de las interpretaciones históricamente hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XX, sospechar totalmente de las tradiciones porque están elaboradas por hombres poderosos para su propio beneficio y para el beneficio de una iglesia institucionalizada como si fuera el Imperio Romano, y sospechar incluso de los textos bíblicos, porque los textos bíblicos están construidos en un contexto patriarcal, un contexto histórico patriarcal, así que vamos a encontrarnos esas injusticias, esos ocultamientos, esas invisibilizaciones. Y tenemos que tener en cuenta otro dato muy importante en la cuestión de la hermenéutica de la sospecha. Los textos prescriptivos no responden a una realidad de ese momento, sino a una construcción de la realidad. Es decir, a lo que al autor de ese texto prescriptivo le gustaría que se hiciera, no a lo que se estaba haciendo. Por ejemplo, si uno de los textos que me preguntaron ahí, de 1 Corintios 14, que dice, la mujer calla en la congregación, si mandan eso es porque la mujer no estaba callando. Y no tenemos más que ir al capítulo 11 de la misma carta de 1 Corintios y ver que las mujeres profetizaban y dirigían la oración. Es decir, no estaban calladas en las iglesias de Pablo. Hablaban nada menos que para profetizar, que es mucho más que lo que un pastor hace desde el púlpito. Es traer la palabra de Dios para la congregación en ese momento, es decir, ser intermediarias entre Dios y la congregación. Ese trabajo de profetas los hacían muchas veces las mujeres y hablaban, por supuesto, en la congregación, como cualquier profeta habla, porque hay que profetizar en voz alta. Y dirigía la oración también en voz alta, así que cuando en 1 Corintios 14, que aparte de ser una interpolación del siglo III, aunque no lo fuera, está
hablando de algo que el autor quiere que se haga porque no se estaba haciendo. Es decir, las mujeres estaban hablando y se las quería callar. Y todo texto prescriptivo trata de construir una realidad nueva, trata de mandar que se hagan las cosas como esa persona quiere. Lo que ocurriera justamente lo contrario. Por ejemplo, una cosa que podemos saber por las constituciones apostólicas, que es un texto como del siglo II o III, que en la última cena había varones y mujeres, porque en ese libro se dice que Jesús mandó salir a las mujeres de la última cena antes de celebrar la Eucaristía, es decir, el pan y el vino, con los 12 varones y nada más. Por ese texto nos enteramos de que había mujeres en la última cena, y que no eran como los cuadros de Leonardo da Vinci y de todos los demás nos presentan la última cena con Jesús y solamente los 12. No, esa era una cena grande, porque Jesús estaba tomando su última cena no solo con los 12, sino con todos los discípulos y discípulas que lo acompañaban. Y gracias a ese texto construido, armado, inventado de las constituciones apostólicas, podemos saber que también había mujeres en la última cena. Y ese libro de las constituciones apostólicas justamente quiere decir que las mujeres no pueden celebrar la Eucaristía porque Jesús las mandó salir antes. ¿A alguien le parece que Jesús podría haber mandado salir a las mujeres con lo igualitario que él era antes de celebrar la última cena solo con los 12? Vaya. El que dice eso no conoce a Jesús, realmente. Nosotros que sí lo conocemos, no decimos. Así que lo que hace la hermenéutica feminista es tratar de visibilizar, de apropiarse, de aplicar esos mensajes que encontramos en los textos, del texto de lo que sea, hacia esta realidad de opresión de las mujeres, hacia esta realidad de brecha salarial, hacia esta realidad de mujeres que son asesinadas por sus maridos, que se sienten celosos o vaya uno a saber por qué, sencillamente porque pueden y porque son mujeres y porque la pena que les espera es de unos poquitos años y total, al fin y al cabo, murió una mujer mientras tanto. Vamos a poner las cosas en su lugar, es decir, tomamos el mensaje del texto bíblico y lo aplicamos a esta realidad que oprime, en el caso de la hermenéutica feminista, la realidad que oprime a las mujeres actualmente. En el caso de la hermenéutica de los afroamericanos será a la realidad de estos asesinatos que están ocurriendo en Estados Unidos con los afroamericanos. En el caso de otras realidades lo aplicarán a sus realidades. Eso es la hermenéutica. La hermenéutica es aplicar el mensaje de los textos que se descubren con la exégesis, aplicar ese mensaje a la realidad actual que sea de interés del hermeneuta, justamente, del que está usando esos textos para que hablen a nuestra realidad. Porque esa es la idea. Un libro sagrado es inagotable, inexhaurible, como decía mi esposo, que no se agota nunca, porque siempre esos mensajes les van a hablar a las diferentes generaciones de acuerdo a esas necesidades que esas diferentes generaciones tengan. Así que, bueno, en las iglesias tenemos que aplicar los mensajes de la Biblia, no elegidos así, leídos literalmente o como se le ocurra a la persona, sino pasados a través de una buena exégesis, aplicarlos a la realidad actual. Por eso es tan importante, y vuelvo al tema del principio, por eso es tan importante que los pastores y los que van a enseñar en las iglesias tengan buena preparación. Como dijo Santiago, no busquéis ser maestros porque recibiréis mayor condenación.
Es decir, el que es maestro y está enseñando algo en el nombre de Dios, tiene la inmensa responsabilidad ante Dios de enseñar lo que es verdad y no cualquier cosa que se le ocurra. Por eso es que tenemos que tener la preparación adecuada para poder hacer una buena lectura, no devocional en este caso, sino profesional, para enseñar a otros, que luego a su vez harán sus lecturas devocionales. Pero nosotros, por favor, enseñemos lo que es cierto a través de la mejor preparación que podamos conseguir, y les aseguro, porque lo hizo conmigo, que Dios va a abrir todas las puertas que sean necesarias para que esa preparación la consigamos. Y con esto los dejo para que me hagan las preguntas que necesitan. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho, perfecto, y te veo también. Ya, todavía no activen sus cámaras los demás. Espera. ¿La Todavía no. prendo? No, usted todavía no, profesora, para que no le Bueno, consuma señal. Después está. le vamos a pedir que la aprenda. Muchas Por- gracias, profesora, estuvo muy clarito. Mire, yo le voy a leer algunas preguntas y Dime tú. y usted las va respondiendo, ¿le parece? Sí, sí. Ya, mire, aquí nuestro amigo Natanael Ponce pregunta, dice, tengo una pregunta. Sí. Lamentablemente vengo de una iglesia donde se apoyan en las cartas de Pablo, Corintio y Timoteo para postergar a la mujer de enseñar y tener cargos de liderazgo. ¿Cómo puedo, bíblicamente o de otra forma, hacerlos entender bien que no es así y que este es un pensamiento fundamentalista que no debería aplicarse de esta forma? Creo que ya comentó un poquitito de eso, pero si es que quiere ahondar un poco más. Te cuento una anécdota de mi propia vida. Mi pastor de Montevideo, que yo iba a una iglesia bautista, conservadora y carismática encima, cuando vivía en Montevideo todavía, mi pastor había pasado por el seminario bautista, había aprendido lenguas bíblicas y un montón de cosas, pero era ultra conservador. Entonces, cada vez no soportaba que lo contradijeran. Y cada vez que yo lo contradecía en algo, me saltaba con eso de la mujer calla en la congregación. Hasta que yo leí en alguna parte, que ahora ni recuerdo dónde fue que lo leí, que eso era una interpolación, todavía no sabía de qué siglo, pero que eso no era de Pablo y no era parte de la carta de Primera de Corintios, sino que había sido interpolado. Y que había sido interpolado porque estaba en diferentes manuscritos en diferentes lugares. Es decir, cuando un texto está en diferentes lugares, en manuscritos distintos, de diferentes familias de manuscritos, significa que eso es de cajón una interpolación. O sea, fue añadido después. Bueno, la siguiente vez que el pastor me salió con la mujer calla en la congregación, le dije, no me podés decir eso porque eso es una interpolación muy conocida. Nunca más me salió con ese texto. Nunca más. Sí, mire, yo quiero guardarle, yo tengo una pregunta quizá un poco peliona, quiero guardarla para el final, Con respecto al otro de Primera de Timoteo, yo escribí ese artículo en que hice una exégesis primero de eso y luego la aplicación hermenéutica, que se llama infiel es esta palabra, porque sí. digamos como el encabezamiento para esos versículos son justamente fiel es esta palabra. Yo le puse infiel es esta palabra, porque cuando estaba haciendo la exégesis me encontré con que había un salto en el versículo 9 del plural al singular, y en el versículo 15 del singular al plural. Yo dije, ¿qué pasa acá? Eso es lo que se llama en exégesis un quiebre. Sí, sí. Acá hay algo raro, ¿qué pasa acá? Entonces me puse a estudiar en griego, porque el exégesis hay que hacerla en el idioma, qué era lo que pasaba y qué era lo que pasaba, que esos versículos habían sido metidos dentro de un texto que hablaba sobre el adorno de las mujeres. El texto original
de Primera de Timoteo hablaba sobre el adorno de las mujeres, que no debía ser con trenzados de oro, con vestidos lujosos, con no sé qué, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la verdad. Y al final decía, si permanecen en, ¿cómo eran tres cosas? Si permanecen en fe, en esperanza y en amor, con buen juicio, una cosa así. Y ahí pasaba de nuevo al plural. Toda la parte del medio que habla sobre callar, porque Adán fue creado primero, después Eva, y porque la mujer no puede enseñar ni estar en autoridad, todo eso es agregado. Wow. Todo eso es agregado. Luego uno va a la crítica textual y averigua a ver quiénes usaron por primera vez esos versículos. Y se encuentra con que los usaron por primera vez a principios del siglo III. Cuando Tertuliano, a fines del siglo II, está hablando en contra de los ministerios de las mujeres de una forma realmente muy agresiva, no usa ese texto, es decir, no lo conocía. Si ese texto hubiera estado en Primera de Timoteo, Tertuliano lo habría usado contentísimo porque le aplicaba a lo que él estaba diciendo, pero no lo usó, es decir, no existía ese texto. Ese texto fue agregado a principios del siglo III. El primero que lo usa es Orígenes, por el 315 por ahí. Exégesis, 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 es lo que más necesitamos. Sí, sí. Mire, profesora, hay algunas preguntitas más. Aquí hay una breve. Ever nos Sí, pregunta, dice, ¿cómo sabemos cuando un texto es prescriptivo? prescriptivo es porque manda algo, manda hacer algo o que no se haga algo. Perfecto, sencillo. Como es que Dice, la mujer calle en la congregación, o los textos que prescriben alguna cosa o que prohíben alguna cosa. Si las prescriben o la prohíben, significa que se estaba haciendo. Por algo es que lo hablan en contra o a favor de eso, es obvio que se estaba haciendo. sí. Mire, aquí tenemos una pregunta. Una estudiante, Javiera, nos pregunta y dice, ¿cómo se puede hacer o practicar una teología feminista cuando la misma Biblia va en contra de esta? Yo creo que entiendo la pregunta en el sentido de que lo que usted decía, este ambiente cultural, patriarcal en donde nació la Biblia, quizás, o muchos textos de la Biblia. O sea, no van en contra de eso porque no van en contra de Jesús. Porque Jesús dejó ejemplos de que, por ejemplo, nunca pidió que la mujer estuviera sujeta a nadie, ni siquiera a los maridos, a nadie. Cuando todos los demás, hasta desde Pablo hasta Moisés, dijo que las mujeres tenían que estar sujetas, pues Jesús no, nunca. Sí. Lean todos los evangelios y van a encontrar que nunca Jesús pide que la mujer esté sujeta. Al contrario, permite, por ejemplo, que María de Betania aprenda teología sentada a sus pies, que era la posición típica de los discípulos de los rabinos, discípulos varones. Claro. Y le permite eso a una mujer, es decir, está abriendo las puertas de los seminarios para las mujeres. Cuando a Sí. mí me decían que no podía estudiar, yo dije, ¿cómo que no puedo estudiar? Mirá esto. ¿Cómo que no puedo estudiar? Si Jesús dejó que María de Betania aprendiera a sus pies. Sí. ¿Cómo que no voy a poder? Mire, fíjese que aquí hay una pregunta, hay una pregunta que hace poner muchos pelos de punta en el mundo eclesial, en el que nos movemos principalmente los evangélicos, donde la pregunta es, dice, ¿y cómo responde la teología feminista, por ejemplo, a temas como el aborto? No hay nada en la Biblia, no hay nada en la Biblia en contra del aborto. Nada. Nada de nada de nada. Mirá que la Biblia habla de temas, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de cantidad de temas, prohíbe o promueve cantidad de temas, pues no habla del aborto. El único texto que habla, eso hay dos textos en el Antiguo Testamento, que hablan del aborto y hablan a favor. Porque en lo que se llama la ordalía de los celos, aquellos que el sumo sacerdote le daba a beber aguas amargas a la mujer que estaba sospechada de haberle sido infiel al esposo,
y se caería su muslo, eso significa que se caería las criaturas que tuviera adentro si estaba embarazada. Pues Claro. de caerse el muslo no se cae, es una forma de decir, se le cae lo que tiene en el vientre. Y ese aborto lo provoca nada menos que el sumo sacerdote. ¿Qué les Eso, parece? sí. Ah, Mire, wow. y el otro es que cuando dos hombres, este está en Éxodo 21, 22, 23, el otro no recuerdo exactamente dónde es que está el otro, pero lo pueden buscar por los celos, y por la palabra celos, y ya lo van a encontrar enseguida, del Antiguo Testamento también. El de Éxodo 21, 22, 23 dice que si hay dos hombres peleando y uno de ellos provoca que la mujer aborte, pero no provoca la muerte, obviamente de la mujer, porque en aquella época no había incubadoras, es decir, si ocurría un aborto, el feto que todavía no estaba para nacer, así estuviera a los 7 meses, se moría de inmediato, porque no había dónde ponerlo para que tuviera el calorcito y el alimento que necesitaba mientras terminaba su desarrollo, que tenía que haber sido en el útero. Es decir, Sí, si hubo expulsión de feto, hubo muerte del feto, obviamente. obviamente. La muerte a la que se refiere es a la muerte de la mujer. Si hubo muerte del feto, es una multa que le tiene que pagar al marido de la mujer. En cambio, si hubo muerte de la mujer, tiene que pagar con su vida el que ocasionó esa muerte de la mujer. Son los dos únicos textos que hablan de aborto y hablan, no digo a favor, pero hablan que no lo condenan y al contrario, dicen, en uno de los casos lo provoca nada menos que el sumo sacerdote. Wow. El Ya, resto de la Biblia no habla de aborto, para nada. fíjese que es súper interesante lo que usted dice, profesora, porque esto a todas las personas que nos están escuchando tiene que ser un llamado a la investigación y no dejarse tanto llevar por esas ideologías muchas veces evangélicas que tenemos y que no están tan fundamentadas con la escritura en realidad. Mire, hay una pregunta, profesora, que me gusta bastante porque esto es muy sencilla, pero creo que es una pregunta que dice, eh, Jocelyn, profesora, ¿cuál nos recomendaría usted como una de las versiones más adecuadas con respecto al estudio de la Biblia, de las Escrituras, o mejor dicho, que en su experiencia tenga un acercamiento más objetivo, quizás más responsable a las traducciones originales, a los textos originales del griego, hebreo? No hay ninguna traducción que sea ultra recomendable. La mejor que he visto, y es con la que se usa en todos los seminarios grandes, es la Biblia de Jerusalén, Sí, que sí, es una traducción hecha por los de la École Biblique de Jerusalén, que en Biblia son la cúspide de todos los biblistas del mundo, son esa gente. Es una Biblia católica que va a traer los deuterocanónicos, bueno, no usen los deuterocanónicos y listo, pero es la mejor traducción. sí. Después la Biblia latinoamericana, la de Leborati, es bastante buena realmente. La Reina Valera, bueno, yo la usé en algunos cursos que di porque era la que se usaba en el seminario donde enseñaba, pero en realidad hay que estarla corrigiendo constantemente. Es terrible, terrible. Sí. Las traducciones son terribles, realmente. Por eso es que si uno va a enseñar, tiene que aprender obligatoriamente las lenguas bíblicas. No hay otra, no puede, el que va a enseñar o el que va a predicar desde un púlpito, no puede predicar o enseñar cualquier cosa. Tiene que predicar o enseñar lo que realmente es la verdad. Sí. Cosas como realmente son. Es una responsabilidad ante Dios que nos llamó. Eso uno no puede decir, bueno, no, pero que el Espíritu me inspira, que no, minga. El Espíritu no inspira cuando hay profesores y hay seminarios donde estudiar. Y cuando Dios abre las puertas de esos profesores y seminarios, y actualmente hasta por internet se puede aprender. Claro. Sí, de hecho hay mucho material. Ah. Mucho material. Eh, Tengo aquí una pregunta. Bueno, lo del aborto generó algunas Sí, reacciones. bueno, vayan ustedes a la Biblia. Estoy diciendo lo que la Biblia dice, Sí, nada más. sí. Sí, no, Lo no, que la no. Biblia dice.
No, y La usted, Biblia no habla en contra, en ningún momento habla en contra. Y alguien preguntó ahí el no matarás. El no matarás tampoco, porque no es no matarás en números, ahí está, número 5, está lo del sacerdote, que provoca el aborto. Lo de no matarás, que está en los 10 mandamientos, no es no matarás así nomás, porque en el caso ese no se podría matar un animal para comerlo, no se podría matar a un enemigo en la guerra. No, es no asesinarás. sí, ¿Y qué es el asesinato? Para asesinar tiene que haber una intención de matar a una persona, no a un feto, a una persona ya nacida, no a un feto. O sea, ese texto no aplica para nada, de hecho no aplica para los enemigos de Israel. Vivían matando enemigos y sin embargo el texto no matarás lo cumplían porque no es no matarás, sino no asesinarás. Porque en una guerra no es un asesinato, no es un crimen por maldad, sino es una parte de la guerra. Entonces no corría ese texto. Es no asesinarás lo que dice el texto. Gracias, profesora. Aquí Ujú. Mario nos pregunta y dice, ¿es necesario levantar una teología feminista para defender la equidad, igualdad y el lugar que tiene la mujer en el mundo y la sociedad? ¿Sería posible hacer más cambios a favor de la mujer siguiendo con pureza y verdad el movimiento y la vida de Jesús? ¿Sería posible estar más a favor de la mujer y de su lugar siendo totalmente cristianos en vez de feministas? Jesús era un feminista. Hasta hay un libro que se llama así, Jesus Was a Feminist, escrito por Paul Jewett, ¿Ya? que dice que Jesús era un feminista. Y era un feminista, ¿por qué? Porque Jesús defendía los derechos de las mujeres. Es decir, Jesús era un feminista, porque defendía los derechos, la igualdad, el no sometimiento, el que la mujer fuera tratada como persona, que pudiera ser plenamente persona. Es decir, era un feminista. Así que siguiendo a Jesús, vamos a tener que ser feministas necesariamente. Claro. Eh, mire, ahí ya apareció una reacción más. Yo no sé si usted pudiese aportarnos algo también, profesora. Eh, Dice, hay algunos que dicen, claro, que desde la fecundación hay vida porque se toman de ese texto, de ese salmo que dice, y mi embrión vieron tus ojos. Ay, nada que ver, nada que ver. Eso para empezar es poesía. La Eso es, poesía no es lenguaje real ni histórico, es poesía. Y lo que significa eso es que desde antes de que yo naciera tú sabías lo que iba a hacer. Eso es lo que significa eso. Es traer de los pelos algo para decir que eso está significando que el embrión es persona o algo por el estilo. El embrión es un montón de células que ni siquiera tiene cerebro ni tampoco sensaciones, es decir, no tiene la corteza cerebral formada, entonces no puede sentir dolor ni placer ni nada. Es decir, es un montón de células. De hecho, los judíos practican el aborto, los maometanos practican el aborto en esa etapa embrionaria, sin ningún problema. Solamente los cristianos salieron con eso. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué salieron con eso los cristianos? En porque, 1860, en 1860 y algo, se elabora el dogma de la Inmaculada Concepción de María, no la Inmaculada Concepción de Jesús. O sea, no significa que Jesús fue concebido inmaculadamente, sino que se van más allá y dicen que María fue concebida inmaculadamente por Ana y el esposo de Ana, que no recuerdo cómo se llamaba. Llegan a ese punto en la veneración a María que ya era una cuestión que estaba en la teología popular y bueno, la Iglesia lo santifica en una encíclica en 1860 y algo, la Inmaculada Concepción de María. Ahora bien, si tenemos una Inmaculada Concepción, te hace agua ese texto de la Inmaculada Concepción si no crees que ya hay algo desde la concepción. claro,
De ahí vino, porque si nos vamos hacia atrás a escritores como, por ejemplo, Agustín de Hipona, él admitía el aborto. San Agustín. El gran teólogo Agustín de Hipona y los otros de su época, ellos admitían el aborto, etapa embrionaria también. Estamos hablando de qué siglo más o menos ahí, profesora, siglo cuarto. Y Agustín de Hipona no recuerdo si era cuarto siglo, quinto siglo, quinto creo. No estoy bien segura, pero creo que era siglo V. Sí, sí. Es decir, no había eso hasta que se vieron obligadas. El problema es cuando las iglesias que hacen doctrinas que no están basadas realmente en la Biblia, hacen como una ensalada que les hace agua por todos lados. Luego tienen que hacer como ¿vieron esas tortas de panqueques? Que se pone un panqueque arriba del otro con un rellenito entre medio. Sí, sí. Terminan haciendo eso para tapar cómo hacen agua otras cosas. Es decir, la Inmaculada Concepción de María les hacía agua, si no decían que desde la concepción ya existía la persona, como en el caso de María. Wow. Luego salen con esa teoría y luego dentro de los países católicos prende esa teoría hasta en las legislaciones, pero no es bíblico, no es lógico, no es biológico, cualquier médico puede decir que no es así. ¿De qué estamos hablando? Wow. Estamos hablando de la torta de panqueques de la Iglesia Católica. Vaya, como protestantes creo que no deberíamos ni siquiera tener en cuenta eso. Profesora, mire, yo le tengo mi pregunta. Sí, claro. No sé si la he formulado bien, pero sabemos que el mundo es institucional, desde la política, la economía, la iglesia también está bastante institucionalizada, pareciera que es un gigante que avanza solo, que ya no hay alguien que lo comanda, no hay alguien que está al timón, sino que Tal cual. es un sistema que ya está establecido en el mundo. Eh, Sí, sí. Hablando de las iglesias con esta colonialidad patriarcal, que nacieron así, y hablemos de América Latina, en nuestros países, Chile, Sí, Argentina, sí. Uruguay, Brasil, recibimos estas misiones, estas iglesias, fuimos colonizados con estas iglesias, con su cultura, con ese patriarcado que tenían muchas de estas iglesias, pero sabemos que el movimiento de Jesús era bastante igualitario, de equidad, hombre, mujer, en la misión, en el seguimiento y en el espacio social también. ¿Hay algún consejo hay alguna vía en su reflexión de cómo la mujer, y aquí voy a sonar un poco peleón, pero no quiero sonar así como conflictivo, sino para mí es una pregunta honesta, genuina. ¿Hay alguna Sí. forma que la mujer, voy a usar una palabra no cristiana, pueda protestar dentro de la iglesia ante ese patriarcalismo estructural, institucional? Te digo lo que nos enseñó una profesora, mirá donde en el seminario bautista, que fue donde yo empecé a estudiar, una profesora bautista del sur, nos dijo, la autoridad que ustedes como mujeres tengan para defenderse va a depender totalmente del manejo que tengan de la Biblia. Yo ahí dije, perfecto, mejor explicado, imposible. Es decir, si uno maneja muy bien la Biblia, como a mi pastor de Montevideo, lo callás. Lo callás con la Biblia misma. Pero ahí el problema surgiría que muchos de estos pastores, por ejemplo, en nuestros ambientes quizás más conservadores, Más conservador que mi pastor de Montevideo, difícil. no, pero es que no validan muchas veces estos análisis exegéticos y bíblicos, que ellos se quedan No, con su lectura. eso, bueno, pero algo como haberle dicho a mi pastor que estaba colocado en diferentes lugares, en diferentes manuscritos, eso cualquiera lo entiende. Claro. Eso cualquiera lo entiende. Lo otro ya, si yo le tuviera tenido que hablar en aquella época, que no lo había estudiado aún, lo de Primera de Timoteo me habría sido más difícil porque le tenía que hablar de quiebres, en la estructura, ya estamos con otro idioma, ¿viste? Pero cosas como, por ejemplo, eso de que
de que está agregado en diferentes lugares en los manuscritos, eso es una interpolación clarísima. Cualquiera sabe que eso es una interpolación, un agregado, un añadido. Eso es muy fácil de... Y después hay muchos otros, cantidad de cosas que se le prohíben a la mujer, que siempre es contra la mujer, además. Ustedes observen eso. Si a alguien se le dice cómo debe vestirse, cómo debe arreglarse, es a la mujer. A los varones no, usan lo que se les ocurra, mientras no anden de short en la iglesia, no hay ningún problema. Sin embargo, a las mujeres sí, que esto, que lo otro, de lo más allá, y en algunas iglesias hasta velo las obligan a usar al día de hoy. Así que tenemos que defendernos con la misma Biblia, a ver dónde está eso en la Biblia. Que dice, bueno, van a salir con 1 Corintios 11, que dice, a la mujer les dado el velo. 1 Corintios 11 está hablando del contexto de Corinto del siglo I, cuando las mujeres decentes andaban con velo, las mujeres prostitutas andaban sin velo. Claro. Chau. No estamos en el siglo I, ni menos en Corinto todavía. Estamos en esta época cuando las mujeres decentes andan sin velo. Es decir, ¿por qué tiene que haber iglesias que todavía obligan a las mujeres a usarlo? Las he visto, terrible, que las obliguen a usar velo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Sí. Bueno, hay preguntas que no he leído porque no obedecen un poco al contexto de este taller. Podemos tener otros talleres más adelante con otros Claro, temas. yo lo que más les decía es si había algo que no se hubiera entendido, ¿viste? De tanto término técnico que usé, si pude explicarlos bien o hubo algo que no se entendió. Si hubo algo que no se entendió, me encantaría explicarlo ahora. Claro. Sí, preguntas sobre lo que ha estado hablando la profesora. Como le decía, y esto es para los estudiantes, no para la profesora, para los participantes y las participantes. Claro, yo sé que nacen muchas preguntas y esta cosa se va ramificando y surgen más inquietudes, pero tratar de estar un poquitito más enfocado, además que ya se nos acabó el tiempo, ya llevamos 2 horas Sí, sí, sí. reunidos y yo no quiero abusar y yo sé que la gente va a decir, no, pero sigamos, sigamos, sigamos. Voy a dar la oportunidad a una pregunta más, la última, que tenía Martín. Martín Dudebes quería hacer una pregunta hablada, 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 hablada. Martín, te voy a habilitar el audio. Haz tu pregunta. Hola con todos, ¿qué tal? Muchas gracias, Keno. ¿Qué tal? Muchas gracias también la clase, profesor. Yo tengo una pregunta. En cuanto a este movimiento feminista que ahora se levanta en un tema de contienda y de un poco de revolución física y tal vez social en manifestaciones públicas, ¿cómo se podría ajustar eso a un diseño desde el amor y el servicio como la vida de Jesús y no en esto, no en contienda? ¿Cómo podría enfocarse eso desde una manera mucho más cristiana en cuanto a seguir a Cristo? Ujú. Esa Bueno, protesta, como decía Keno. claro, el feminismo no es una unidad completa y pegoteada, sino que tiene muchas ramas. Una de esas ramas es el feminismo radical, que es el que hace esas manifestaciones violentas, o pinta paredes, o prende un fueguito delante de una iglesia católica para simbolizar las hogueras de la Inquisición, donde se mataba mujeres como brujas y cosas por el estilo. Son actos simbólicos. El fueguito se apaga, las paredes se limpian al otro día y no hay ningún problema. Es decir, son actos simbólicos de rebeldía ante injusticias de siglos y siglos y siglos. Pero es solamente las que hacen eso, es el feminismo radical, que como su apelativo lo indica, es un feminismo muy radicalizado y muy combativo. No todo el feminismo es así. O sea, no hay feminazis, no existen las feminazis. Eso es un invento de Rush Limbaugh, nada menos, un sinvergüenza periodista de ultraderecha, republicano, trampista de lo peor. Ese tipo se inventó ese término feminazi porque le molestaba el feminismo. Pero es
mentira, no hay ninguna feminazi en el mundo entero, porque ninguna feminista manda a hombres a la cámara de gas, ni hace genocidios de una raza como trató de hacer el nazismo. Es decir feminazi es como hablar de Hitler, es como un comodín para tratar de desacreditar a un movimiento, a un grupo o a algo. Pero, y además viene de lo peor de la ultraderecha norteamericana. Es decir, ese cosa ni lo usen porque para empezar es una gansada. Y siguiendo es algo realmente muy injusto porque no hay mujeres nazis por ser feministas, porque el nazismo fue otra cosa. Es un verdadero insulto a las víctimas del nazismo, tanto a los judíos de los campos de concentración como a los otros, a los prisioneros políticos, a los franceses y a tanta gente que terminó en un campo de concentración y fue asesinado por gente que tenía una filosofía ultra extremista y asesina y genocida. Aún las feministas radicales no son genocidas. Hacen pintadas en lugares, prenden fueguitos delante de las catedrales y hacen lío, pero no asesinan a nadie. Nunca asesinaron a nadie. Como Bueno, sí nos asesinan a las mujeres. sí, un poco lo que decía usted de estos movimientos de ultraderechistas norteamericanos que también, mirándolo teológicamente, son aquellos que creen que su teología es la neutra. Exactamente. Por tanto, van a cuestionar toda opinión distinta. Gente que dice que Trump está enviado por Dios, vaya, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Porque el tipo tiene un discurso de odio hacia las minorías, ellos ya dicen que está enviado por Dios. ¿Acaso Jesús tuvo un discurso de odio hacia las minorías? Justamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Dijo, las rameras y los publicanos entrarán delante de ustedes al reino. Mire, sí, voy a dar espacio, quiero dar espacios, profesora, y ya con esto ya terminar, a dos mujeres que quieran hacer preguntas habladas. Así que la primera va a ser Cintia, que levantó la mano. Cintia, Sí. activo tu audio. Parece Hola, que no. Ahora sí. No, había aplaudido. No, en realidad preguntas no tengo. Estoy súper bueno. contenta de escucharla. Encantada, Cintia Carvalho. Aquí tengo tu apellido. Ahí estoy. A mujeres, hermanas, amigas, que quieran hacer alguna pregunta. Son dos. Aprovechen la oportunidad, por favor, de hacer su pregunta, si es que alguien quiere. Sí, ya sé mi audio. Mujeres, le quiero dar la oportunidad a mujeres que quieran hacer su pregunta, que tengan alguna pregunta. ¿No hay? Mujeres a las 1. Después uno lo llenan de preguntas por dentro. Sí, anímense a hablar, muchachas. Mi madre, Nilda. Tu mamá, Madre, bien. te voy a Nilda, activar el audio, mamá. Ahora puedes activar tu audio, mamá. Gracias. Muchas gracias, Cris. Muy clara la enseñanza. A mí me aclaró mucho. Me alegro, Nilda. Muchas gracias. Cómo hablar del feminismo sin prejuicio. Y mi pregunta es, solemos hacer juicio inmediato de la gente que está a favor del aborto, y obviamente las leyes han legislado por 3 causales, que es comprensible, pero también me hace ruido como mujer adulta ya. Yo tengo 62 años y he visto a través de mi historia en el tiempo de las mineras en Chuquicamata, cómo las mujeres maltratadas por los mineros acudían a los abortos y no había prejuicio, al contrario, había mucha solidaridad entre las vecinas. Y pienso que antiguamente también esto viene como historia,
y no le hemos prestado atención porque nos hemos hecho tan prejuiciosos que más condenamos que escuchamos la necesidad de estas mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros de una manera amorosa? Yo tengo claro cómo ayudar a una mujer que está pasando por una crisis y me dice, Nilda, quiero abortar o no quiero abortar. Es una decisión personal. Claro. Y no la vamos a dejar de amar o de ayudar o de cuidar. Pero ¿cómo nosotros como cristianos que nos decimos, cómo podemos ayudar a mentalizar esta condena tan, que en el fondo, más que condenar a la persona que está haciendo un aborto, somos nosotros mismos los que nos estamos condenando por hacer el juicio? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? No sé si es clara la pregunta, pero es... ¿Cómo podemos hacer qué? A ver, explícame eso. ¿Cómo podemos nosotros hacer que en nuestras comunidades ser un poco más tolerantes en cuanto a este prejuicio del aborto? Un argumento muy válido, especialmente para las comunidades conservadoras, es que la Biblia no habla para nada en contra del aborto. Si hay tantas cosas que la Biblia toca y prohíbe y favorece y se explican tantas cosas de la vida, y sin embargo del aborto no se dice nada en contra. Eso ya nos está indicando algo. Y en el Antiguo Testamento no aparece, y por eso los judíos practican el aborto embrionario con la mayor libertad, sin sentirse culpables de nada, porque no está en la Biblia. No está para nada. Y por otro lado, hay cientos de causas por las cuales una mujer puede querer abortar. El tema de de violación, malformación del feto o peligro para la vida de la madre, que son las tres causales que permiten la mayor parte de las legislaciones occidentales. Esas tres causales supongo que no se deben ni siquiera en Chile discutir, porque son causales muy válidas, es decir, no se puede obligar a una niña, a veces niñas que han sido violadas, a tener una criatura que se las forzó para que la engendraran. Es algo terrorífico, es no solo arruinarles la vida por el recuerdo de la violación, que no se lo van a poder sacar nunca de encima, sino además obligarlas a ver el fruto de esa violación constantemente hasta el resto de sus días, ¿no? Es algo absolutamente loco, absurdo. Y la otra es, si está en riesgo la vida de la madre, eso creo que todas las legislaciones del mundo prevalece la vida de la madre, porque es la persona que ya tiene una vida, un proyecto de vida, y que muchas veces está criando otros niños que quedarían huérfanos si esa madre muriera en un aborto mal hecho. Es decir, hay cosas que no se pueden negar. Y ahora, las otras causales es cuestión de la mentalidad de cada pueblo y la injerencia que la Iglesia Católica pueda tener en ese pueblo. En Uruguay, por ejemplo, mi país, que la Iglesia Católica no tiene nada que hacer, es una iglesia más y nadie le da ni cinco de bolilla, como se dice acá, ni pincha ni corta la Iglesia Católica en Uruguay. En estos lugares así muy laicos, en estos países muy laicos, el aborto se aprobó creo que en el 2012. Y es por cualquier causal, no hace falta decir por qué, la mujer va y lo único que tiene que hacer es pensarlo durante 5 días y recibir asesoramiento psicológico para ver si realmente quiere hacer eso o no quiere hacer eso. Si la persona sigue, se le hace en hospitales públicos, gratuito, todo lo más bien. Desde entonces no ha muerto una sola mujer por aborto mal hecho, porque el Estado se encarga que los abortos en Uruguay estén bien hechos. Pero no solo eso, bajó la cantidad de abortos en Uruguay. Desde el 2012, cuando se aprobó el aborto, bajó la cantidad de abortos. Y eso que ahora son legales y todo el mundo sabe quién aborta y quién no aborta.
cuánto más debe haber bajado cuando en aquella época donde eran ilegales, mucha gente no sabía quién había abortado y quién no. O sea, bajó considerablemente la cantidad de abortos. ¿Por qué? Porque es seguro hacerlo, porque las mujeres están bien asesoradas, porque se las cuida de otra manera. Entonces es muy distinto. Chile tiene que aprobarlo, Argentina tiene que aprobarlo. No puede ser que no se apruebe algo que es una cuestión de salud pública, porque la vida de las mujeres que muchas veces, como digo, tienen hijos los cuales seguir criando, está en peligro con los abortos mal hechos. Es una cuestión de salud pública. Sí. Profesora, última pregunta, la va a hacer la querida amiga Kirsa Sepúlveda. Kirsa, te activo el audio. También es un reto para nuestra mente un poquito a veces cerrada por hartas cosas que venían de enseñanza desde chico. Pero bueno, mi pregunta es, yo tengo claro que obviamente el Evangelio y Jesús lo que ha hecho es incluir a la mujer y darle equidad, pero hay algo que siempre me ha llamado la atención, que por ejemplo para mí no hay problema hablar de una mujer que tenga algún liderazgo en la iglesia, pero siempre uno ha visto que cuando hay pastoras es porque es la esposa del pastor. O sea, es como que primero se llama el pastor y por ende la esposa de la pastora. La Biblia obviamente cuando habla ahí, no recuerdo en qué exactamente libro, pero como del orden de la iglesia siempre habla de pastor u obispo. Yo me imagino que obviamente es posible el tema de que una mujer se levante sola siendo pastora, pero no necesariamente estando casada con un hombre, o soltera quizá. No sé, esa es mi pregunta un poco. No sé si se entendió. Claro, sí, eso ocurre en las iglesias pentecostales, nada más. En ninguna otra iglesia se le llama pastora a la esposa del pastor, porque de hecho, en general, esas mujeres no han ido a un seminario, no han sido ordenadas al pastorado, es decir, de hecho no son pastoras, son sencillamente la esposa del pastor. Eso es como en la España del siglo XIX, que se le llamaba coronela a la esposa del coronel, pero no es que ella fuera militar, es más o menos lo mismo. Pero en las iglesias protestantes históricas, de la línea tipo ICEDET, es decir, como las de la Comunidad Teológica de Chile, esas iglesias ordenan pastoras desde hace un siglo, o poco menos, y no pasa nada, y ordenan pastoras por sí mismas, que estén casadas o no estén casadas, es irrelevante. Las ordenan al pastorado porque ellas estudiaron en un seminario y se recibieron y tienen vocación pastoral y la iglesia reconoce esa vocación pastoral, las ordenan al pastorado y chau. Porque el pastorado no se ejerce con los genitales, el pastorado se ejerce con la cabeza y el corazón. Así que no embromemos que tenga que ser varón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Pastora, varón? muchísimas gracias, profesora. Sí. Yo nunca tuve el llamado pastoral, por eso no me digas pastora, yo soy profesora. Yo sé. El mal hábito que tenemos. Sí. Profesora, No hay problema. muchísimas gracias. Encantada, ha sido un placer realmente. Yo, antes de despedirnos, yo sé que hay preguntas, todo, pero ya antes de despedirnos quisiera pedirles si no tienen un problema, prender sus cámaras y los amigos que le pegan a esta cuestión digital, sacar alguna foto, sacar alguna foto, sacar algún pantallazo y después me lo pueden mandar por interno, quizás si es que fuesen tan amables para hacer algunas publicaciones por ahí. Les estaría muy agradecido. Profesora, si puede prender también usted su cámara. Ah, ¿la prendo yo? Bueno. Sí, también. A ver si la encuentro. Iniciar video. Ahí va. Bueno, ahí los veo a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar, espero que hayan disfrutado, espero que hayan ampliado conocimiento, contenido. Profesora, palabras de despedida. Ha sido un placer estar con ustedes.
he ido varias veces a Chile, así que más o menos conozco el ambiente de allá. Sé que el feminismo le cuesta mucho prender, tal vez por muchos años de gobiernos de derecha y eso, pero las veces que he ido a dar cursos a Chile o talleres, siempre me salen, yo no soy feminista, soy femenina. Me pone loca, realmente, porque es como que no admitieran que pueden ser feministas y cristianas al mismo tiempo. Bueno, pues sí pueden serlo, y de hecho Jesús era un feminista, de hecho Jesús peleaba por los derechos de las mujeres, así que está bien ser feminista, no hay problema, no es feminazi, no es ni siquiera feminista radical, que pintan paredes y prenden fuego, sino es sencillamente luchar por la plena humanidad de las mujeres, porque las mujeres tengan el acceso a todos los derechos civiles y políticos y que tienen los varones, es decir, es luchar por una igualdad de derechos. Y nada más que eso, ¿no? Y al contrario, los beneficia a los varones porque si el feminismo se impone, los varones ya van a poder orar, van a poder criar a sus hijos, van a poder dar la mamadera sin sentirse menos, van a poder demostrar sus sentimientos eh, abiertamente, sin parecerles que es propio de las mujeres. Es decir, nos beneficia a todos con el feminismo, no solamente las mujeres, los varones también. Muchas gracias, profesora. Así que, Estudiar es el camino. además acuérdense de eso, era un feminista. Sí, Jesús, sí. Jesús era feminista. Estudiar es el camino. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir profundizando. Sí. Profesora, la invitaremos más adelante nuevamente. Fue un gusto. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Un gusto. Chao. Chao, chao a todos. Y este Chao. video va a quedar grabado y lo vamos a subir a más tardar mañana, dentro de un par de días o un par de horas, tal vez, ¿ya? Eso. Buenísimo. Te iba a preguntar una cosa, si esas preguntas que la gente hizo van a estar como en un hilo de comentarios o no. Sí, las preguntas yo creo que están, no sé, creo que se pueden guardar las preguntas. Yo voy a tratar de guardar Bien, bárbaro. un su ordenador. Las preguntas van a quedar guardadas en el ordenador. Preguntas. Mire, me mandó al tiro. Yo se las puedo mandar también por interno, profesora. Profesora, no se olvide, por favor. Van a ser muchas, ¿viste? Un interno va a ser un interno kilométrico. No, mejor en un hilo de. Yo las puedo mirar ahí, en el hilo de comentarios y contestar algunas. Ya, pues, eso. Estamos listos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Que Dios los bendiga, profesora. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bendiciones. Bendiciones a ustedes también. Chao. Adiós, adiós. Detener grabación.